Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con el solucionario del primer examen de la CEPREVAL que se ha tomado el día de hoy por la mañana, domingo 28 de enero, ¿sí? Bien, veamos. La primera pregunta que me plantea el centro preuniversitario estriba en función a los estados de agregación. Recordemos, los estados de agregación que el examen me exige aprender son los estados condensados, el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. En función al incremento de temperatura, podemos ordenarlos de forma creciente, ¿no? En función a la temperatura. Y si disminuimos la temperatura, pues tendremos primero el estado condensado, sólido, líquido y así sucesivamente. Muy bien, veamos qué dice la primera pregunta. Indique qué condiciones determinan el estado gaseoso. Bien, aquí tenemos el estado gaseoso y usted tiene que recordar que en un estado gaseoso se rige la teoría cinética molecular de los gases, que me dice que entre las partículas de estado gaseoso existe alta entropía. Recuerda que entropía es un parámetro termodinámico que me indica grado de desorden. Hay gran desorden molecular. ¿Qué más? Las fuerzas intermoleculares van a ser nulas, ¿sí? Y hay ciertas características que usted tiene que recordar. Primero, el estado gaseoso tiene forma y volumen variable. Punto número 1. 2. Densidad baja. Y eso se puede explicar de la siguiente forma. Densidad es igual a masa entre volumen. A mayor volumen, menor densidad, ¿verdad? Es una relación inversamente proporcional. ¿Qué más? Son compresibles. Compresibles. ¿Qué quiere decir, joven? ¿Qué quiere decir compresibilidad? Que a mayor presión va a existir menor volumen. Listo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. Con todo ello, pues, veamos que nos plantea la siguiente pregunta. Dice, lo primero, variable, forma variable y volumen definido. Falso, falso. ¿Experimentan reacciones termonucleares? No. Las reacciones termonucleares son propias del estado plasmático natural. Falso. Ejemplo, ergo, estrellas, ¿verdad? Las auroras boreales. Densidad generalmente baja. Verdadero. Presentan átomos llamados fermiones. Falso, ¿no? Eso sería propio del estado condensado fermiónico. Forma y volumen variable. Verdadero. Por ende, nuestra clave será 3 y 4. La clave. Sigamos. Siguiente pregunta. De la siguiente lista, indique cuántos se refieren a fenómenos físicos. Bien, en clase siempre hemos planteado que el concepto de fenómeno es un cambio que sufre la materia. Excelente, jóvenes. Un fenómeno es un cambio, no lo olvides, un sinónimo. Ahora, estos cambios pueden ser físicos o químicos. Si es físico, veamos, no se altera la composición interna de la materia. Y en un cambio químico sí hay una alteración de la composición interna de la materia. Profesor, la pregunta estriba sobre un fenómeno físico. Excelente. En un fenómeno físico, jóvenes, usted tiene que tener en cuenta los cambios de fase. Recuerde, sólido, líquido, gaseoso y estado plasmático. Estos nombres usted tiene que manejarlo, ¿verdad? Fusión, vaporización, solidificación, condensación o licuación, que tienen diferencias, pero no es momento para explicarlas. Sublimación progresiva o sublimación regresiva. Joven, si usted observa alguno de estos nombres, inexorablemente tiene que pensar que es un fenómeno físico. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo más que tiene que saber, que hay medios de separaciones, como la destilación, la decantación y la filtración. Te explico. Y para ello requiero remontar a la hipótesis de la colinearidad. Recuerde, los elementos van a formar compuestos a través de reacciones químicas. Un compuesto va a formar una mezcla a través de reacciones físicas. Ahora, si yo quiero separar una mezcla en sus compuestos, de la misma forma lo voy a hacer por una reacción física. Y es por eso que aquí hablamos de medios de separación físicos: destilación, decantación y filtración. Muy bien.
Veamos qué nos pregunta. Veamos qué nos preguntan. 82. Fenómenos físicos. Destilación, correcto. Oxidación, no. Oxidación, no, jóvenes. Evaporación, también. Molienda. Molienda es trituración del material, ¿no? Para poder separarlo. Sí, correcto. Combustión, no, no. La combustión es un fenómeno químico. Entonces la alternativa sería 1, 3 y B. Habrían 3 fenómenos clave. Ahora, joven, tal vez usted tenga cierta intriga sobre lo que es una destilación. Una destilación es un medio de separación físico en el cual aprovechamos los diferentes grados de volatilidad. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Aprovechamos los diferentes grados de volatilidad. Por ejemplo, yo voy a tener una mezcla de alcohol y agua. ¿Sí? Imaginemos que acá tengo alcohol y agua. Jóvenes, si es que yo quiero separar el alcohol y el agua, lo voy a hacer a través del calor. Aprovecha los diferentes grados de volatilidad. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Y el alcohol no. El alcohol hierve aproximadamente a 78.9 grados Celsius. Si yo le aplico calor, lo primero que tendría a evaporarse sería el alcohol. Sí, eso es la destilación. Sí, entonces nuestra clave sería la alternativa E. Muy bien, tercera pregunta. Nos hablan de las partículas subatómicas y para ello yo tengo que recordar al modelo atómico de el gran filósofo, ¿no? Filósofo y físico Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, ¿no? Claro, el modelo mecano-cuántico no solo lo propugna Schrödinger, ¿no? También requerimos de la mecánica relativista de Dirac, que lo hemos explicado en clase con detenimiento, ¿no? Entonces tenemos la zona extranuclear y el núcleo. Listo. Y vamos a ver que en la zona nuclear vamos a tener partículas y en la zona extranuclear también. Si las agrupamos, las nombramos como partículas subatómicas fundamentales. Siempre he propuesto que uno tiene que manejar un concepto biunívoco, descubridor y función. Y empezamos a ver. El descubridor del electrón, usted tiene que saberlo, Joseph John Thomson. Del protón, el señor Ernst Rutherford. Del neutrón, James Chadwick, ¿no? Y la función también hemos propugnado en clase. La función del electrón es la formación del enlace químico. Del protón es proveer la identidad. La del neutrón es la de estabilidad. Ahora, en cargas, usted puede manejar la carga absoluta, que es en Coulomb, o la carga relativa, que es mucho más fácil de manejarla. Colocaríamos acá -1, +1, y aquí no habría carga, ¿no? Ahora, las masas. Mira, las masas lo podemos manejar en UMA, creo que es más fácil de recordar para todos. La masa del electrón en UMA es 0,00055 UMA. ¿Ya? La del protón es 1,0007 UMA. Recuerda, esto es en UMA, unidad de masa atómica. Y la del neutrón es de 1,0009 UMA. Es por eso que en la relación de masas que planteamos en el cuadro inferior, vamos a colocar primero menos pesado el electrón, le sigue el protón y por último el neutrón. Mira, debido a que la masa del neutrón y del protón son similares, solo he colocado un símbolo de mayor. Pero mira, la diferencia entre la masa del electrón y del protón ya es considerable, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, empecemos. Me piden indicar verdadero o falso. La partícula subatómica fundamental más ligera es el electrón. Verdadero. Los electrones y protones son más estables fuera del núcleo, sí, jóvenes. El electrón y el protón son los más estables fuera del núcleo. Verdadero. El neutrón es la partícula subatómica muy estable fuera del átomo, no, jóvenes. Fuera del átomo, el neutrón no. Eso sería falso. Los neutrones y electrones tienen la misma cantidad de carga eléctrica, pero en signos opuestos, no, joven. Serían los protones y los electrones, ¿verdad? Falso. La clave sería la alternativa A. Muy bien, jóvenes. Ahora, algo más. Recuerda que en el núcleo hay más de 230 nucleones, ¿ah? Yo hablo de nucleones fundamentales porque solo considero al protón y al neutrón, ¿sí? Eso es imperativo que usted conozca. Sigamos, pregunta 84.
A ver, indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a los isóbaros. Muy bien, para eso usted tiene que recordar ciertas cosas. El átomo, en su clasificación, se divide en la composición nuclear y en la carga neta. En la composición nuclear tenemos isótopos, isótonos, isóbaros y los isodiáforos e isoelectrónicos. En la carga neta tenemos los iones, ¿verdad? Catión y anión. Muy bien, profesor. Antes de ello usted tiene que recordar, y hago aquí una digresión, la notación núclida. Tenemos un elemento y en la parte lateral inferior izquierda usted va a tener el número atómico, número de protones o carga nuclear. Y en la parte lateral superior del lado izquierdo, el número de masa. Sí, también lo puede encontrar de esa forma. Entonces empecemos. El nombre es sugestivo, mira, isótopo. Isótopo tiene la P de color rojo. Muy bien. Isótono. Isótono tiene la N de color rojo. E isóbaro. Jóvenes, los isótopos son átomos de elementos. Acá tienen que ser iguales. A diferencia del isótono e isóbaro, y acá vamos a borrar esta línea, aquí van a ser átomos diferentes. Listo, profesor. Ahora, el isótopo, ¿qué tiene igual? Igual número atómico, igual Z. El isótono igual número de neutrones y el isóbaro igual número de masa. Pero el isótopo tiene de diferente el número de neutrones y el número de masa. Ah, profesor, ¿hay igual número de protones, pero diferente número de neutrones y número de masa? Sí. El isótono igual, diferente número atómico y número de masa. El isóbaro diferente número atómico y número de neutrones. No olvide que el átomo isoelectrónico es que comparte una configuración electrónica y igual número de electrones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Van a compartir una configuración electrónica e igual número de electrones. Ahora, el concepto de isodiáforo estriba en función al exceso de neutrones. Al exceso de neutrones. Eso lo explicamos con más detenimiento en las clases, ¿no? Muy bien, joven. Entonces, bajo este concepto previo, iniciemos. Los isóbaros, me preguntan por los isóbaros, profesor. Isóbaros, aquí. El trabajo circunscribe al isóbaro. Listo. Sustancias químicas que tienen igual configuración electrónica, falso, falso. Un átomo de diferente naturaleza, mira, lee conmigo, proposición 2, un átomo de diferente naturaleza con el mismo número de neutrones, falso. Átomo de diferente, recuerda, isóbaro tiene la A, igual número de masa. Átomos de diferente naturaleza con la misma masa atómica, diferente número de neutrones y diferente número atómico. ¿Ya? Dice átomos de diferente naturaleza con la misma masa atómica, diferente número de neutrones y diferente número atómico. Mira, el isóbaro tiene diferente número de protones o número atómico y diferente número de neutrones. Pero leamos la última proposición. Átomos de la misma naturaleza con igual número atómico y diferente número de masa. Eso sería falso, ¿no? Y la clave sería la proposición 3, ¿no? Alternativa E. Ahora, jóvenes, aquí encuentro una problemática en la pregunta, porque aquí dice misma masa atómica, y lo correcto es número de masa, porque el número de masa, recuerda, es la suma de los nucleones fundamentales, protón y neutrón. Si yo hablo de masa atómica, ya me estoy yendo a otro campo, ¿verdad? Que lo vemos en el tema de cálculos químicos. Sí, pero bueno, dando la clave, la alternativa sería la letra E. Sigamos, jóvenes. Problema 85. Respecto a las propiedades físicas y químicas de los no metales, me preguntan por los no metales, indica qué enunciados son verdaderos y falsos. Bien, en la tabla periódica moderna, elaborada por Alfred Werner, que estriba en función a la ley periódica de Henry Moseley, recuerda que esa tabla estriba en función a la ley periódica de Moseley, que me decía que estos elementos están ordenados en función a su número atómico creciente. Bien, en mi tabla, mira, tengo los metaloides. De los metaloides, al lado izquierdo tengo los metales y al lado derecho los no metales, ¿sí? ¿Qué propiedades usted tiene que recordar de los no metales? Primero, que son blandos. Abarcan aproximadamente el 20% de la tabla periódica moderna, el 20%. No son ni dúctiles ni maleables. Recuerda,
La ductibilidad y la maleabilidad es propiedad de los metales. Listo. Profesor, son malos conductores. Son malos conductores, profesor. ¿De qué? De corriente eléctrica. A excepción de algo, jóvenes, del grafito. El grafito sí es buen conductor, ¿ah? Pero eso es una excepción. Recuerda que eso es una forma alotrópica del carbono. Listo. ¿Qué otra propiedad tienen que recordar? Son opacos a la luz ordinaria, no presentan brillos y se encuentran en los 3 estados. Ojo, se encuentran en los 3 estados, pero a condiciones ambientales, temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. Sólido, lo pueden encontrar en estado sólido, por ejemplo el carbono, líquido, el bromo, y gaseoso como el oxígeno, ¿no? Bien, bajo este concepto empecemos. ¿Qué me dice? ¿Son buenos conductores de corriente eléctrica? No, esto es falso, no son buenos conductores. Recuerda que los buenos conductores son los metales, los que no conducen son los no metales. No son conductores, no lo olvides, ¿ah? Por ende son buenos aislantes eléctricos y térmicos. Recuerda que el metal y el no metal son opuestos, antónimos, es la antítesis, la antípodas del otro. ¿Sí? Se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso, verdadero. Son buenos aislantes térmicos, verdadero. Son opacos a la luz ordinaria, jóvenes. Son opacos. A ver, eso lo hemos mencionado. Son opacos a la luz ordinaria, verdadero, ¿no? A ver, ¿cuál sería nuestra clave? La clave sería la alternativa B. B. Esa sería la clave, la alternativa B. Bien, 86 jóvenes, ya vamos por la mitad del examen. Dice, por su ubicación en la tabla periódica, los elementos químicos determinan la proposición correcta. Ya jóvenes, mira, tabla periódica moderna una vez más, esta va a tener bloques, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Qué me indica esto? Que si un elemento termina su configuración en el, en el subnivel S, se va a encontrar aquí, en el subnivel P aquí y en el subnivel D aquí, ¿ya? Recuerda que S, P, D y F son los números cuánticos secundarios, ¿cierto? Muy bien, sharp, principal, difuso y fundamental. Entonces voy a utilizar las famosas coordenadas atómicas. A ver, ¿qué es una coordenada atómica? Es a través de la configuración electrónica yo poder ubicar a un elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, ese es el planeta Tierra, mira. Yo sé que aquí tenemos a la línea ecuatorial y al meridiano de Greenwich, ¿no? Si es que yo quiero ubicar una coordenada, un punto en el mapa, ¿qué hago? Voy a trazar una horizontal y una vertical. Y en el punto de intersección yo tendría la coordenada. Lo mismo voy a hacer con el átomo, miren. A ver, profesor, me dicen que un átomo posee 17 neutrones. Un átomo E, vamos a ponerle un elemento E, posee el número de neutrones igual a 17 y un número de masa igual a 32. Profesor, yo sé que el número de masa es igual a el número de protones más el número de neutrones. La sumatoria de los nucleones fundamentales. Entonces, reemplazamos 32 es igual a Z más 17. Por ende, Z tendría el valor de, vamos, 15, ¿verdad? 15. En función a eso, yo voy a elaborar mi configuración electrónica. Si tengo un elemento E con un número atómico 15, yo infiero que el átomo está en estado neutro para poder igualar el número de protones al número de neutrones e iniciar mi configuración. Vamos a utilizar configuración electrónica de Carmel. Neón 10. ¿Qué sigue, jóvenes? 3S2 y 3P. No lo olvides, ¿ah? 3. ¿Por qué, profesor? Sumamos 10 más 2, 12 más 3, 15. Esta es la configuración. Entonces, el mayor nivel es 3. Por ende, el periodo es 3. El tercer periodo, profesor, termina en P. ¿Qué bloque será? Del bloque P. Profesor, 3 y 2, 5. A ver, si termina en el bloque P, tiende que ser el grupo A. Tiende a ser del grupo A. Muy bien. Entonces sería del grupo 5A. Muy bien, del grupo 5A. A ver, ¿qué me preguntan? Dice, ¿pertenece al bloque D? No, jóvenes, no, esto es falso. ¿Pertenece al grupo 8A? Falso, no es un gas noble. ¿Es un elemento del tercer periodo? Sí, jóvenes, mira, es un elemento del tercer periodo. Indefectiblemente la clave es la alternativa C. La alternativa C, esas son coordenadas atómicas. Muy bien.
Sigamos, ahora me hablan del enlace químico, mira. Me dice, indica la proposición correcta respecto a los electrones que se encuentran en la periferia de la última capa y que participan en la formación del enlace químico. Jóvenes, un enlace químico son fuerzas electrostáticas y electromagnéticas que tiene como finalidad generar alta estabilidad. Mira, tenemos aquí nuestro cuadro, el eje de las abscisas y las ordenadas, tenemos aquí la energía y tenemos aquí el avance del proceso. A ver, tengo el hidrógeno y el cloro, mira. Cuando los átomos se encuentran separados hay alta energía, pero baja estabilidad. Mira, ¿qué pasa? Si avanza el proceso, se van a enlazar. Va a haber baja energía, pero al enlazarse va a haber alta estabilidad. Mira, a medida que se formen enlaces se va liberando energía, la energía de enlace. Por eso se dice que la formación del enlace químico es un proceso exotérmico. Y recuerda, hemos planteado el concepto biunívoco. Electrón, si yo le digo a usted electrón, usted me responde Joseph John Thomson y formación del enlace químico, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos el núcleo y la zona extranuclear. El núcleo con los nucleones fundamentales, recuerda que hay 230, más de 230, pero yo solo tomo en cuenta el protón y el neutrón. Tenemos entonces los niveles de energía con la notación cuántica, que es en números, y con la notación espectroscópica, que es en letras. Muy bien, jóvenes. ¿Qué me preguntan? Me dicen, a ver, respecto a los electrones que se encuentran en la periferia, ¿ya? En la última capa, imaginemos que tenemos la cuarta capa aquí y que participan en la formación del enlace. Jóvenes, a estos electrones de la última capa, a ver, vamos a colocarlo. A estos electrones de la última capa nosotros en clase le hemos dado un nombre, ¿cierto? Son los famosos electrones de valencia. Son electrones de valencia. Entonces veamos la pregunta. ¿Enlace iónico? No. ¿Electrones de valencia? Mira, sí. Electrones de valencia, sí. Enlace covalente, no. Electrones internos, no. La clave sería indefectiblemente la proposición 2, ¿no? 2. Electrones de valencia. Bien, jóvenes, sigamos. A ver, otra vez enlace químico. Las siguientes proposiciones, atracción iónica polidireccional, disolución acuosa y formación de electrolitos, corresponden a las sustancias. Ya, vamos a ver. Jóvenes, hemos hablado del enlace químico como la interacción de átomos en busca de estabilidad. ¿Listo? Esa ha sido la exégesis que yo te he dado. Tenemos la clasificación. Tenemos tres tipos de enlace: iónico, metálico y covalente. El enlace iónico se da por la formación del metal y el no metal. El metálico, metal y metal, y el covalente, no metal y no metal. Muy bien, joven, recuerde, y esto yo lo exhorto a que usted recuerde esto. En el enlace iónico va a haber transferencia de electrones. Como hay transferencia de electrones, se van a formar iones, ¿ya? Y en el enlace covalente, mira, covalente inicia con co de compartición de electrones. Eso ya ha venido en exámenes previos. Muy bien, entonces, la atracción iónica es polidireccional, esto es verdadero. La disolución acuosa son buenos conductores de corriente eléctrica, sí, es verdadero, en donde en el enlace iónico. Me están preguntando hasta ahora por el enlace iónico. Y forman electrolitos, sí. Todo corresponde, jóvenes, al enlace iónico. Por ende, son sustancias iónicas o también llamadas unidad iónica, ¿no? Unidad iónica, ¿no? Muy bien, o unidad fórmula también. Muy bien, jóvenes. Algo más. Recuerda que los compuestos iónicos solo conducen corriente eléctrica en estado acuoso. Cuando digo acuoso es que están inmersos en una solución, ¿eh? ¿Por qué, profesor? En estado sólido no conducen, no. Los compuestos iónicos o unidades fórmula no conducen corriente eléctrica en estado sólido, solo en estado acuoso o líquido. Y eso se sustenta con la electrólisis de soluciones acuosas. A ver, mira, tengo el cloruro de sodio, mira. Ambos van a formar iones, ¿eh? Cloruro de sodio, ¿por qué? Por transferencia de electrones en la formación del enlace. Tengo un cátodo y tengo un ánodo. En el tema de electroquímica, nosotros estudiamos dos fenómenos, el proceso galvánico y el proceso electrolítico. El tema de hoy estriba, al menos en la reacción iónica, en un proceso electrolítico, en donde yo voy a tener corriente eléctrica continua que ingresa al circuito y así voy a formar un fenómeno redox, ¿ya? Ese es el objetivo de este proceso electrolítico. Entonces, no lo olvides, para que haya conducción de corriente eléctrica, tiene que haber agua,
tiene que estar inmerso en una solución acuosa. De acuerdo, en estado sólido, joven, los compuestos iónicos no conducen corriente eléctrica. Y perdonen que resulte perogrullesco o reiterativo, pero se ha preguntado muchas veces. ¿El iónico conduce corriente? Sí, pero tiene que estar en estado líquido o acuoso. Listo, continuemos. Pregunta 89. Dice: cuando se comparten electrones, compartición de electrones entre elementos no metálicos debido a fuerzas electrostáticas y electromagnéticas, se denomina, lo dijimos, el enlace químico es fuerza electrostática y electromagnética. Profesor, entre no metales, compartición de electrones. La alternativa es sencilla, ¿no? Enlace covalente, te lo dije. Y esto yo lo conozco como el fenómeno del solapamiento o traslapamiento. ¿De qué cosa, profesor? De orbitales. Sí, perdón, acá eso tendría que ser no metal. A ver, tenemos, mira, no metal y no metal. Y aquí tenemos los electrones compartidos. Compartición de electrones en el fenómeno de traslapamiento o solapamiento de orbitales. No lo olvides, covalente, tiene la co de compartición. Última pregunta, jóvenes. A ver, el enlace químico se observa las siguientes características. Mira, ya hemos dicho, en el enlace químico, en el fenómeno de producción de un enlace, se conoce como proceso exotérmico. A ver, se desarrollan sin cambio de energía. Esto es falso. Sí hay cambio de energía, falso. ¿Listo? La electronegatividad influye en el comportamiento de los átomos y ahí usted tiene que recordar una propiedad periódica que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad, profesor? Es una propiedad de un átomo, es una característica de un átomo a atraer electrones hacia su núcleo, ¿sí? La electronegatividad es una propiedad periódica que incrementa hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, pongamos un ejemplo. La síntesis del Lavoisier o formación de agua. Mira, hidrógeno y oxígeno. Concéntrese. ¿Qué átomo tiene mayor electronegatividad? Si seguimos las flechas, el más electronegativo sería el oxígeno. Muy bien, mira. Voy a formar el enlace químico. Tendría hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Por ende, los electrones, el único electrón del hidrógeno va a ser atraído por el oxígeno. Igual acá, mira, el único electrón del hidrógeno va a ser atraído por el oxígeno. Es por eso cuando hacemos la estructura tetraédrica y piramidal del agua, tenemos esto, mira. Hidrógeno enlazado con el oxígeno. Recuerda, el hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Por ende, aquí hay un enlace covalente. ¿Listo, profesor? Mira, como va a haber atracción de electrones, como el electrón del hidrógeno va a ser atraído, por el oxígeno, se forma algo llamado carga parcial. Y eso lo hemos visto en clase. Aquí va a haber una carga parcial positiva, aquí una carga parcial positiva, y el oxígeno va a formar una carga parcial negativa, por diferencia de electronegatividades. Listo, profesor. Sigamos entonces. A ver, la electronegatividad influye en el comportamiento de los átomos. Esto es verdadero. ¿Intervienen los electrones de valencia? Claro, el enlace químico se gesta en función a los electrones de valencia o electrones de la última capa o nivel. Por ende, la clave sería la alternativa D. Y así hemos concluido con el solucionario del primer examen de la CEPREVAL que se tomó el día de hoy, domingo 28 de enero. Muchas gracias, jóvenes, y nada más recordarles que el tiempo es inexorable y no lo podemos detener. Continúen